Mi nombre es Beatriz. Tengo 68 años y durante los últimos 3 años todos me han creído una mujer senil, perdida en las sombras del Alzheimer, incapaz de recordar ni siquiera mi propio nombre. Mi hijo Miguel y su esposa Diana me cuidaron con tanta dedicación, con tanta paciencia, con tanto sacrificio. Al menos eso es lo que todo el mundo decía. Pero déjame contarte un secreto, uno que guardé durante 1000 días y 1000 noches. Nunca tuve demencia, ni un solo día. Cada olvido, cada mirada perdida, cada momento de confusión fue una actuación. Y hoy, desde la tranquilidad de mi villa frente al mar en Valencia, mientras el sol mediterráneo acaricia mi rostro y el aroma del café recién hecho llena mis pulmones, puedo finalmente contar la verdad. ¿Alguna vez has tenido que fingir ser alguien que no eres solo para descubrir quiénes realmente son las personas que amas? Yo sí, y lo que descubrí me rompió el corazón, pero también me liberó. Todo comenzó hace 3 años, en el otoño de 2021, cuando mi querido esposo Antonio murió de un infarto fulminante mientras regaba las rosas de nuestro jardín en Madrid. Fue tan repentino, tan brutal. Un momento estaba silbando esa canción de Rafael que tanto le gustaba. Al siguiente yacía en el suelo con las manos aún aferradas a la manguera. Yo estaba en la cocina preparando su café cuando escuché el golpe sordo. Corrí, grité, llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Antonio se había ido, dejándome sola en nuestra casa de 4 habitaciones en el barrio de Chamartín, rodeada de 42 años de recuerdos y un silencio tan denso que dolía respirar. Los primeros meses fueron un infierno de papeleo, trámites, notarios y lágrimas. Antonio había sido un hombre previsor, un ingeniero meticuloso que nunca dejaba nada al azar. Nos había dejado bien acomodados. Teníamos 3 apartamentos en Madrid que alquilábamos, más nuestra casa principal. Entre los ahorros y las inversiones, había dejado unos 850.000 euros. No éramos millonarios, pero nunca nos faltaría nada. Miguel, nuestro único hijo, vino al funeral con Diana. Él tenía 39 años entonces, trabajaba en una empresa de marketing digital, siempre hablando de proyectos importantes que nunca terminaban de materializarse. Diana era ejecutiva en una firma de relaciones públicas, o al menos eso decía ella, siempre vestida impecablemente, con esas uñas de manicure perfecta y ese aire de superioridad que me ponía los nervios de punta. Durante el funeral, Miguel me abrazó y susurró en mi oído con voz quebrada: «Mamá, no te preocupes, nunca te dejaré sola. Papá habría querido que yo cuidara de ti». Esas palabras me reconfortaron entonces. Cuánta ingenuidad la mía. 2 semanas después del entierro, mientras yo aún dormía con la almohada de Antonio porque todavía conservaba su olor, Miguel y Diana aparecieron en mi puerta con maletas. «Mamá», dijo Miguel con esa sonrisa que yo había visto desde que era niño, esa que usaba cuando quería algo, «hemos decidido mudarnos contigo por un tiempo. No puedes estar sola en esta casa tan grande. Además, vendimos nuestro apartamento. El mercado está muy bien ahora. Fue una oportunidad que no podíamos desperdiciar». Me quedé paralizada. ¿Vendieron su apartamento sin consultarme, sin siquiera mencionarlo? Diana intervino rápidamente, tocando mi brazo con esa delicadeza falsa que después aprendería a reconocer. «Beatriz, será maravilloso. Yo cocinaré, ayudaré con la casa y Miguel se encargará de todos esos trámites aburridos que tanto te agobian. Los impuestos, las cuentas, los alquileres, tú solo tienes que descansar y recuperarte de esta pérdida tan terrible». ¿Qué podía decir? Mi esposo acababa de morir, mi hijo estaba frente a mí ofreciéndose a cuidarme, y yo me sentía tan cansada,
tan perdida, asentí. Dios mío, ¿cómo me arrepentiría de ese asentimiento? Los primeros 2 meses fueron extrañamente normales. Miguel se ocupó de los trámites de herencia con eficiencia. Diana cocinaba, aunque sus paellas eran un insulto a la cocina valenciana de mi madre. Pero yo agradecía la compañía. La casa ya no estaba tan vacía, ya no resonaban mis pasos en el silencio. Sin embargo, había algo que no encajaba. Pequeñas cosas. Diana revisaba mi correo antes que yo. Miguel había cambiado la contraseña del Wi-Fi sin decirme. Encontré documentos de los apartamentos en alquiler sobre la mesa de Miguel. Documentos que yo no le había dado. Cuando preguntaba, siempre había una explicación razonable. Mamá, solo estoy organizando todo para que sea más fácil para ti. Beatriz, el correo tenía facturas importantes. No quería que te estresaras. Pero fue en el tercer mes cuando realmente abrí los ojos. Era un martes por la tarde. Yo había ido a mi habitación temprano con dolor de cabeza. La casa de Madrid es antigua, con esos suelos de madera que crujen y esas paredes que parecen papel. Desde mi habitación se escuchaba todo lo que se hablaba en el salón, y esa noche escuché algo que me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta farsa? Era la voz de Diana, cargada de irritación. Miguel respondió en tono cansado. No sé, tal vez otro año. Necesitamos que todo esté en orden antes de hacer cualquier movimiento. Un año más fingiendo que me importa esta vieja. Diana soltó una risa amarga. Miguel, tu madre tiene 850.000 euros más 3 apartamentos. ¿Por qué no aceleras el proceso? Puedes ser su apoderado, manejar todo, y nosotros finalmente podríamos vivir como merecemos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Apreté el edredón con los puños, contuve la respiración y seguí escuchando. Diana, tiene que ser gradual. Si de repente empiezo a controlar todo, podría sospechar. Además, aún está muy lúcida, muy alerta. Necesitamos que confíe completamente en mí, que me entregue todo voluntariamente. ¿Y si no lo hace voluntariamente?, preguntó Diana. Hubo un silencio. Entonces tendremos que buscar otra forma, una residencia geriátrica, por ejemplo. He estado investigando. Si un médico certifica que no puede cuidarse sola, que sufre de demencia o algo así, podemos internarla y yo quedaría como tutor legal de sus bienes. Diana se rió, una risa fría que me atravesó como un cuchillo. Eres más inteligente de lo que pensaba. Me gusta este plan. Mientras tanto, seguiré sonriendo a la vieja. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas. Mi único hijo, el niño que había amamantado, el adolescente cuyos sueños había financiado, el hombre a quien había dado todo, estaba conspirando para robarme. Y su esposa, esa mujer que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, me llamaba vieja, con el mismo desprecio con el que se habla de un estorbo. ¿Qué se hace cuando descubres que las personas en las que más confías son tus enemigos? Cuando te das cuenta de que el amor que has dado durante toda una vida no significa nada para ellos. Yo podría haberlos confrontado, podría haberlos echado de mi casa esa misma noche, pero algo dentro de mí, quizá ese instinto de supervivencia que todas las mujeres de mi generación desarrollamos, me dijo que esperara, que observara, que aprendiera exactamente quiénes eran antes de actuar. Y así comenzó mi performance. Al día siguiente me levanté y actué como si nada hubiera pasado. Desayuné con ellos, sonreí, pregunté por sus planes del día,
pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan, necesitaba protegerme y lo más importante, necesitaba evidencia, porque si iba a luchar contra mi propio hijo, necesitaba pruebas irrefutables de sus intenciones. Una semana después, comencé con pequeños olvidos. Diana, ¿dónde dejé mis llaves? Miguel, ¿ya desayuné esta mañana? Al principio lo hacía con torpeza, nerviosa, preguntándome si se darían cuenta de que estaba actuando, pero ellos mordieron el anzuelo de inmediato. «Mamá, estás muy olvidadiza últimamente», dijo Miguel con preocupación falsa. Diana agregó: «Beatriz, deberías ver a un médico. Estos olvidos no son normales». Perfecto. Ellos mismos estaban construyendo la narrativa que yo necesitaba. Pero antes de ir al médico, hice algo que ellos nunca imaginaron. Llamé a Alberto Mendoza, el abogado que había trabajado con Antonio durante 30 años. Alberto era un hombre de 71 años, de esos viejos lobos del derecho que habían visto de todo y ya no se sorprendían con nada. Le conté toda la verdad. Le hablé de la conversación que había escuchado, de mis sospechas, de mi plan. Alberto me miró por encima de sus gafas de lectura y sonrió. «Beatriz, Antonio siempre me dijo que eras la más lista de la familia. Veo que tenía razón. ¿Qué necesitas de mí?». Le expliqué mi plan. Necesitaba cambiar mi testamento sin que Miguel lo supiera. Necesitaba proteger mis bienes y necesitaba que alguien fuera testigo de mi lucidez mental en este momento, antes de comenzar mi actuación de demencia. Alberto me pidió que firmara varios documentos. Hicimos un testamento nuevo donde Miguel no heredaba nada. Todo iría a organizaciones benéficas, a mi sobrina Pilar en Sevilla, que siempre había sido como una hija para mí, y a Rosita, la enfermera ecuatoriana que había cuidado a Antonio en sus últimos días. También firmamos un poder notarial revocable que mantenía a Alberto como mi representante legal en caso de incapacidad. «Pero Beatriz», dijo Alberto con seriedad, «si vas a fingir demencia, necesitas ser convincente y necesitas evidencia de lo que Miguel y Diana están haciendo. De lo contrario, podrían impugnar este testamento alegando que estabas confundida cuando lo firmaste». Tenía razón. Así que Alberto me dio una pequeña grabadora de voz, de esas antiguas que parecen un MP3. «Deja esto escondido en lugares donde ellos hablen libremente. El salón, su habitación cuando no estén. Necesitamos sus palabras, sus planes, todo». También me sugirió que comprara una cámara pequeña. Las venden por internet con aspecto de reloj o de enchufe. «Grábalos, Beatriz, cada conversación, cada acción sospechosa». Esa tarde salí de la oficina de Alberto, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Ya no era una víctima, era una estratega. Y Miguel y Diana no tenían idea de con quién estaban jugando. Los siguientes días fueron de preparación. Ordené online 2 cámaras ocultas, una con forma de cargador de teléfono que puse en el salón y otra con forma de detector de humo que instalé en el pasillo. También compré 3 grabadoras de voz pequeñas que escondía estratégicamente según las situaciones. Una en la planta del salón detrás de los libros, otra en la cocina dentro del tarro de galletas que nunca usaban, y la tercera la llevaba conmigo en el bolsillo de mi Rebeca. Luego vino la parte más difícil, ir al médico y comenzar oficialmente mi descenso a la demencia. Miguel me acompañó al neurólogo, el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto demasiados casos tristes. Durante la consulta actué mi papel. Dudaba al responder preguntas simples. «¿Qué día es hoy?». Miraba a Miguel como buscando ayuda. «¿En qué año estamos?». «Uy, no estoy segura».
¿2020? El doctor fruncía el ceño, tomaba notas. Me hizo pruebas cognitivas. Dibujar un reloj, recordar palabras, repetir secuencias de números. Yo fallaba deliberadamente, pero con sutileza. No podía exagerar, o sospecharían. Al final de la consulta, el doctor Ramírez habló con Miguel en privado, pero yo alcancé a escuchar parte de la conversación en la sala de espera. Su madre muestra signos de deterioro cognitivo leve. Podría ser el inicio de demencia, aunque es temprano para un diagnóstico definitivo. Recomiendo seguimiento cada 3 meses. Miguel regresó con una expresión que intentaba ser preocupada, pero yo vi el brillo en sus ojos, satisfacción, alivio. Su plan estaba funcionando, o eso creía él. En el coche de regreso a casa, me puso la mano en el hombro. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de todo, tú solo descansa. Esa noche, mientras cenábamos, Diana preguntó con esa dulzura envenenada: Beatriz, ¿cómo te fue con el doctor? No lo recuerdo bien, dije, mirando mi plato de sopa como confundida. Creo que me hicieron preguntas, pero todo es tan borroso. Vi cómo intercambiaban una mirada de victoria. Y fue entonces cuando supe que mi performance estaba funcionando. Los siguientes meses fueron una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Cada semana empeoraba un poco más, olvidaba nombres de personas, repetía historias, dejaba objetos en lugares extraños. Una vez puse el control remoto en el refrigerador. Otra vez llamé a Diana por el nombre de mi hermana fallecida. Miguel comenzó a tomar control de más aspectos de mi vida. Ahora él pagaba todas las facturas, manejaba los alquileres de los apartamentos, controlaba mis cuentas bancarias. Es más fácil así, mamá. No quiero que te preocupes por estas cosas. Diana, por su parte, se aseguraba de que yo tomara mis medicinas. Vitaminas, decía ella, para la memoria. Yo las guardaba en mi boca y las escupía después. No iba a tomar nada que ellos me dieran sin saber exactamente qué era, pero lo más valioso de esos meses fueron las grabaciones. Cada noche, cuando ellos pensaban que yo dormía profundamente, gracias a las pastillas para dormir que también fingía tomar, bajaban al salón y hablaban libremente, y mis cámaras y grabadoras capturaban todo. ¿Cuánto más falta?, preguntaba Diana con impaciencia. Los doctores dicen que su deterioro es lento pero constante. En unos 6 meses podremos solicitar la incapacitación legal. ¿Y los apartamentos? Ya empecé el trámite para transferir la gestión a mi nombre. Ella firmó todo la semana pasada sin ni siquiera leer. Diana se reía. Esta farsa está siendo más fácil de lo que pensé. La vieja se lo está creyendo todo. Una noche en particular, unos 8 meses después de comenzar mi actuación, escuché algo que me hizo hervir la sangre. Diana le decía a Miguel: he estado mirando residencias. Hay una en las afueras de Madrid, la Rosaleda, que es perfecta. Cuesta 2.500 euros al mes, pero está lejos y casi nunca permiten visitas. Podríamos dejarla ahí y olvidarnos de ella. Con el dinero de los alquileres y sus ahorros, nosotros podríamos comprarnos finalmente esa casa en La Moraleja que tanto queremos. Miguel respondió: Diana, eres un genio. Una vez que esté internada y yo sea su tutor legal, podemos vender esta casa también. En Chamartín, este lugar vale fácilmente 800.000 euros. Súmale los otros 3 apartamentos, esos son otros 600.000. Estaríamos hablando de casi 2 millones de euros en total. Podríamos dejar de trabajar, viajar, vivir realmente bien. Y todo gracias a la vieja demente. Diana levantó su copa de vino. Por Beatriz y su oportuno Alzheimer.
El sonido de sus copas chocando resonó en mis oídos mientras yo, acostada en mi cama, apretaba los dientes para no gritar. Pero yo no grité, no lloré, seguí con mi plan, porque ahora tenía horas de grabaciones de audio y video de mis carroñeros planeando mi destino. Y Alberto Mendoza las tenía todas guardadas en su oficina, en una caja fuerte, junto con copias en la nube y en 3 memorias USB diferentes. Estábamos construyendo un caso legal impecable. Sin embargo, faltaba una pieza crucial de mi plan: la salida. Yo no podía simplemente desaparecer. Necesitaba que ellos creyeran que tenían el control hasta el último momento. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta, tan hermosa en su simplicidad que casi me hizo sonreír. Un domingo durante el desayuno, mientras fingía confusión al intentar untar mermelada en mi tostada, solté una frase como al azar: me gustaría ver el mar de nuevo antes de morirme. Miguel levantó la vista de su periódico. ¿El mar, mamá? Sí, dije con voz soñadora, como perdida en recuerdos. Cuando era niña, mi familia veraneaba en Valencia. El Mediterráneo es tan hermoso, tan azul. ¿Podríamos ir solo una vez más? Diana y Miguel intercambiaron una mirada y casi pude escuchar sus pensamientos. Una vieja mujer demente queriendo ver el mar. Qué conmovedor y qué perfecta excusa para un viaje donde cualquier cosa podía pasar. Un accidente, un problema cardíaco. Tantas formas en que una mujer de 68 años con demencia podría no regresar de unas vacaciones en la playa. Claro, mamá, dijo Miguel con esa sonrisa que ya no me engañaba. Tal vez en el verano podamos hacer ese viaje, pero yo no estaba pensando en un viaje corto. Estaba pensando en Valencia, en comprar una casa allí, en desaparecer de la vida que Miguel y Diana estaban planeando destruir. Y mientras ellos soñaban con mi muerte o mi internamiento, yo soñaba con mi libertad, con mi venganza, con el día en que finalmente quitaría la máscara y ellos verían quién había sido realmente la tonta en esta historia. El plan comenzó a tomar forma en la primavera de 2022. Llevaba ya 8 meses interpretando mi papel de mujer con demencia, y Miguel y Diana habían mordido el anzuelo tan profundamente que ya no cuestionaban nada de lo que yo hacía o decía. Para ellos, yo era simplemente la vieja Beatriz, como Diana me llamaba cuando creía que yo no escuchaba, una carga que pronto se convertirían en millones de euros. Pero lo que ellos no sabían era que cada día que pasaba, yo estaba más cerca de mi libertad. Y todo comenzó con una llamada telefónica que hice una mañana de abril mientras ellos creían que yo estaba tomando mi siesta de ancianos. Llamé a Alberto desde el teléfono de la cocina, el único que ellos no monitoreaban, porque asumían que yo ya no sabía cómo usar un teléfono correctamente. Alberto, susurré, necesito que me ayudes a comprar una propiedad en Valencia, algo cerca del mar, con jardín, lo suficientemente grande para vivir cómodamente. Y necesito que todo el trámite se haga bajo máximo secreto. Al otro lado de la línea, Alberto soltó una risa baja. Beatriz, eres una mujer brillante. ¿Cuánto estás dispuesta a invertir? Hasta 400.000 euros, respondí sin dudar. Quiero algo hermoso, Alberto. Un lugar donde pueda realmente vivir cuando todo esto termine. Dame una semana, dijo él. Tengo contactos en Valencia. Encontraremos tu paraíso. Y lo hizo. 6 días después, Alberto me envió por correo electrónico. Sí, yo sé usar el email perfectamente, otra cosa que Miguel y Diana desconocían. Fotos de una villa espectacular en la zona de la Malvarrosa, a solo 5 minutos caminando de la playa. Era una casa de 2 plantas con fachada color crema,
ventanas arqueadas, un jardín con limoneros y naranjos y una terraza en la segunda planta desde donde se veía el mar Mediterráneo brillando como una joya azul. Tenía 3 habitaciones, 2 baños completos, una cocina espaciosa con azulejos tradicionales valencianos y, lo mejor de todo, un pequeño estudio con biblioteca que daba al jardín. El precio era 385.000 euros, una ganga según Alberto, porque la dueña anterior había fallecido y sus herederos querían vender rápido. Esa misma tarde, mientras Miguel y Diana estaban en el trabajo, llamé de nuevo a Alberto. «La quiero. Compra esa casa, haz todos los trámites necesarios, pero que mi nombre no aparezca en ningún documento que Miguel pueda encontrar. Usa una empresa pantalla, un fideicomiso, lo que sea necesario». «¿Y el dinero?», preguntó Alberto. «Tengo una cuenta que ellos no conocen», respondí. Era verdad. Años atrás, Antonio y yo habíamos abierto una cuenta de ahorro secreta en un banco diferente, para emergencias, decía él. Contenía 450.000 euros que habíamos acumulado durante décadas. Miguel no sabía de su existencia porque nunca aparecía en los estados de cuenta del banco principal y yo había sido muy cuidadosa de nunca mencionarla. «Perfecto», dijo Alberto. «Dame 2 semanas para cerrar el trato». Pero aquí viene la parte más deliciosa de mi plan. Necesitaba una excusa para ir a Valencia sin despertar sospechas. Así que una noche durante la cena, mientras fingía tener dificultades para cortar mi pollo, solté mi actuación más convincente hasta la fecha. «Miguel», dije con voz temblorosa, «he estado pensando en lo que hablamos sobre el mar. Creo que me gustaría mudarme a Valencia, cerca de la playa, solo por un tiempo, para recordar mi infancia». Miguel casi se atraganta con su vino. «¿Mudarte, mamá? ¿A Valencia?». «Sí», insistí, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Esta casa tiene demasiados recuerdos de tu padre. Me hace mal estar aquí. Necesito aire fresco, el mar, el sol. Por favor, hijo, es mi último deseo». Diana intervino rápidamente y pude ver las ruedas girando en su cabeza. «Beatriz, eso suena interesante, pero ¿no sería mejor una residencia geriátrica cerca del mar? Un lugar donde tengas cuidados constantes, enfermeras, actividades». «No», dije firmemente, quizá demasiado firmemente. Tuve que suavizar mi tono. «No quiero una residencia, quiero una casa pequeña, solo para mí. Puedo contratar a alguien que me ayude, pero quiero mi propio espacio». Vi cómo Miguel y Diana intercambiaban esa mirada que ya conocía tan bien, esa mirada que decía, «esto podría funcionarnos». Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, si realmente quieres eso, podríamos buscarte algo en Valencia, algo modesto, por supuesto. No queremos que gastes mucho dinero en esto». «Oh, no te preocupes por el dinero», dije con una sonrisa inocente. «Usaré mis ahorros. Ya encontré una casa perfecta. Cuesta 385.000 euros. Es hermosa, Miguel. Tiene naranjos en el jardín». El rostro de Miguel se puso pálido. «¿385.000 euros? Mamá, eso es una fortuna. ¿Estás segura de que...?» «Es mi dinero», lo interrumpí, dejando que un toque de terquedad de anciana colorara mi voz. «Antonio lo ahorró para mí. Quiero usarlo. Además, será una buena inversión. Cuando ya no esté, tú heredarás esa casa también». Esa última frase fue la clave. Vi cómo la codicia iluminaba los ojos de Miguel. Una casa de 385.000 euros en Valencia, más la casa de Madrid, más los 3 apartamentos, más los ahorros restantes. En su mente ya estaba sumando su fortuna futura. «Está bien, mamá», dijo finalmente, forzando una sonrisa.
Si eso es lo que quieres, te ayudaremos a conseguirlo. ¿Ya hablaste con algún agente inmobiliario? Sí, mentí suavemente. Un señor muy amable me envió fotos. Se llama... ¿Cómo era? Ah, no recuerdo el nombre, pero tengo su número anotado en algún lado. Diana se levantó de la mesa. No te preocupes, Beatriz. Yo me encargaré de eso. Dame el número mañana y coordinaré todo. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como yo había planeado. Al día siguiente le di a Diana el número de un agente inmobiliario que en realidad era el asistente de Alberto, un joven abogado llamado Carlos que estaba al tanto de todo mi plan. Diana lo llamó y Carlos interpretó su papel perfectamente. Sí, señora Diana, conozco la propiedad de la que habla su suegra. Es una villa preciosa, pero tengo que advertirle que hay mucho interés en ella. Si quieren asegurarla, necesitarán actuar rápido. ¿Podemos verla este fin de semana?, preguntó Diana con urgencia. Por supuesto, los espero el sábado a las 11 de la mañana. Y así fue como, un soleado sábado de abril de 2022, los tres viajamos a Valencia. Yo iba en el asiento trasero del coche, fingiendo dormir la mayor parte del trayecto mientras Miguel y Diana hablaban en voz baja sobre sus planes. Una vez que esté instalada allá, decía Diana, será mucho más fácil. Valencia está a 4 horas de Madrid. No tendremos que visitarla tan seguido. Podemos contratarle una cuidadora barata, alguien que nos informe de su estado, y nosotros nos quedamos en Madrid manejando su dinero. Es perfecto, coincidía Miguel. Y si algo le pasara allá, tan lejos de nosotros, nadie sospecharía nada. Las personas mayores con demencia sufren accidentes todo el tiempo. Esas palabras me atravesaron como esquirlas de hielo. Si algo le pasara, estaban planeando mi muerte, no solo mi internamiento, no solo robar mi dinero, estaban planeando eliminarme. Mantuve los ojos cerrados, controlé mi respiración y dejé que la grabadora en mi bolso capturara cada palabra venenosa. Cuando llegamos a Valencia, Carlos nos estaba esperando frente a la villa. Era un joven de unos 30 años, bien vestido, con una sonrisa profesional. Señora Beatriz, me saludó tomando mi mano con calidez genuina. Qué placer conocerla finalmente. Esta casa está esperándola. La visita a la villa fue surrealista. Yo caminaba por las habitaciones fingiendo descubrirlas por primera vez, cuando en realidad Alberto ya me había enviado un tour virtual completo. Oh, mira, Miguel, exclamaba con falso asombro, tiene limoneros. Tu padre amaba los limones. Diana inspeccionaba todo con ojo crítico, probablemente calculando cuánto valdría cuando yo muriera. La cocina es muy anticuada, comentaba, y los baños necesitan renovación, pero a Beatriz le encanta, respondía Carlos suavemente, y eso es lo que importa, ¿no es así? Después del tour, nos sentamos en la terraza que daba al mar. Carlos sacó los documentos de compra. El precio es 385.000 euros, como le comenté. La señora puede mudarse en 4 semanas una vez que se complete el papeleo. Miguel tomó los documentos, los revisó con fingida preocupación. Mamá, ¿estás completamente segura de esto? Es mucho dinero. Nunca he estado más segura de nada, respondí mirándolo directamente a los ojos. Y era verdad, aunque no por las razones que él pensaba. Entonces procedamos, dijo Carlos. Necesitaré una firma aquí, aquí y aquí. Firmé todos los documentos con mano temblorosa, agregando un toque dramático de anciana insegura. Miguel insistió en revisar cada página, pero Carlos había hecho un trabajo perfecto. Todo parecía completamente normal. Lo que Miguel no sabía
era que esos documentos no me convertían en dueña directa de la propiedad, sino que la casa quedaba bajo un fideicomiso irrevocable administrado por Alberto, con instrucciones de que solo yo podía vivir allí y que al momento de mi muerte la propiedad se transferiría automáticamente a la Fundación Valenciana de Ayuda al Anciano, una organización benéfica que Alberto había verificado personalmente. ¿Y el pago?, preguntó Diana, siempre pragmática. Lo haré por transferencia bancaria desde mi cuenta de ahorros, respondí. Puedo hacerlo el lunes. Miguel frunció el ceño. Mamá, yo puedo encargarme de eso. Tú solo dame acceso a esa cuenta y yo... No, lo interrumpí con más firmeza de la que había mostrado en meses. Esta cuenta es especial. Antonio me la dejó solo para mí. Yo haré la transferencia. Vi un destello de frustración en sus ojos, pero asintió. Probablemente pensaba que una vez que yo estuviera en Valencia, aislada y más demente, podría convencerme de darle acceso a todo. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso. Yo fingía estar exhausta por el viaje, pero mi mente estaba en éxtasis. Ahora tenía mi villa, mi escape, mi libertad esperándome al final de este túnel de mentiras. Pero aún faltaban pasos cruciales en mi plan. El más importante: necesitaba desaparecer de manera que Miguel y Diana nunca pudieran encontrarme. Y para eso necesitaba morir, o al menos hacer que todos creyeran que había muerto. 2 semanas después de cerrar la compra de la villa, llamé nuevamente a Alberto con una petición muy específica. Alberto, necesito tu ayuda con algo delicado. Necesito documentos falsos, un certificado de defunción, un reporte médico, todo lo necesario para hacer creer que he muerto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Beatriz, dijo finalmente con voz grave, lo que me estás pidiendo es ilegal. Falsificar documentos oficiales puede llevarnos a ambos a la cárcel. Lo sé, admití. Pero Alberto, tú has escuchado las grabaciones. Están planeando matarme. No es paranoia. Es real. Si no desaparezco completamente, encontrarán la forma de hacerme daño. Alberto suspiró profundamente. Dame unos días. Conozco a alguien que nos debe un favor. Pero Beatriz, esto tiene que ser perfecto. Un solo error y todo el plan se viene abajo. Confío en ti, respondí. Y lo hacía. Alberto había sido leal a Antonio durante 3 décadas y ahora estaba siendo leal a mí, arriesgando su carrera y su libertad para protegerme. 5 días después, Alberto me citó en su oficina. Era un miércoles por la tarde y yo le había dicho a Miguel y Diana que tenía cita con el dentista. En realidad, tomé un taxi hasta el despacho de Alberto en el centro de Madrid. Aquí está, dijo Alberto, colocando una carpeta manila sobre su escritorio. Certificado de defunción a nombre de Beatriz Márquez Torres. Causa de muerte: infarto agudo de miocardio. Fecha de muerte: 15 de julio de 2022. Lugar: Valencia, España. También tengo el reporte del hospital, firmado por un médico que técnicamente existe, pero que está de excedencia en el extranjero y no puede contradecir nada. Mis manos temblaban al tomar los documentos. Se veían completamente oficiales, con sellos y firmas y todos los detalles correctos. Alberto, esto es... No tengo palabras. No me agradezcas todavía, dijo él con seriedad. Estos documentos solo funcionarán si tu desaparición es creíble. Necesitas mudarte a Valencia, cortar todo contacto con Miguel y Diana y mantenerte escondida. Significa no hablar con nadie de tu vida anterior, cambiar tu rutina, básicamente empezar de nuevo. Estoy lista, dije sin dudar. He estado lista desde el día en que descubrí lo que son capaces de hacer. Entonces aquí está el plan.
Alberto desplegó un calendario sobre su escritorio. Te mudas a Valencia el 1 de julio. Eso te da 2 semanas para instalarte. El 14 de julio, en la noche, sufres un infarto. Los servicios de emergencia son llamados, pero al llegar ya es tarde. Tu cuerpo es llevado al hospital donde se certifica la muerte. El 15 de julio, este certificado se hace oficial. «¿Pero cómo explicamos que no hay cuerpo?», pregunté. Alberto sonrió con tristeza. «Cremación inmediata, según tus deseos expresados. Ya preparé un testamento falso donde supuestamente pedía ser cremada sin funeral y que tus cenizas fueran esparcidas en el mar. Y Miguel y Diana recibirán una llamada del hospital notificándoles de tu muerte. Para cuando lleguen a Valencia, si es que lo hacen, tú ya estarás cremada. No habrá cuerpo que identificar, no habrá funeral que organizar, solo cenizas que supuestamente fueron esparcidas». «¿No sospecharán?», Alberto negó con la cabeza. «¿Por qué sospecharían? Eres una mujer de 68 años con demencia diagnosticada viviendo sola en una ciudad nueva. Los infartos son comunes en personas de tu edad, especialmente bajo estrés. Además, ellos quieren que mueras. Cuando reciban la noticia, su primera reacción no será sospechar, será celebrar». Esas palabras me dolieron, aunque sabía que eran verdad. «¿Y después?». «Después», dijo Alberto, «vives tu vida. La villa está a tu nombre. Bueno, técnicamente a nombre del fideicomiso, pero es tu hogar. Tienes suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de tus días, y yo seré tu único contacto con el mundo exterior. Miguel y Diana intentarán reclamar tu herencia, pero se encontrarán con mi testamento oficial donde todo va a caridad y a beneficiarios que ellos no conocen. Pelearán sin duda, pero no ganarán. Y las grabaciones», agregué, «las evidencias de sus planes, ¿cuándo las usaremos?». Alberto se reclinó en su silla. «El día del funeral, o más bien, el día en que Miguel y Diana vengan a mi oficina a reclamar su herencia inexistente. Ese día les mostraré todo, cada grabación, cada video, cada palabra venenosa que dijeron. Y les daré una opción: aceptar que no reciben nada y desaparecer silenciosamente, o enfrentarse a cargos criminales por conspiración, fraude e intento de asesinato. Quiero estar ahí», dije intensamente. «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que perdieron». «No puedes», respondió Alberto con firmeza. «Si te ven, todo se arruina. La Beatriz que ellos conocen tiene que estar muerta y enterrada, para siempre». Sabía que tenía razón, pero dolía. Después de todo esto, después de meses de actuar, de soportar sus insultos y sus planes, quería ver su caída, quería ver el momento exacto en que comprendieran que habían sido derrotados. «¿Pero me contarás todo?», pregunté. «Cada detalle», prometió Alberto. «Te llamaré inmediatamente después de la reunión y te contaré todo. Tendrás tu victoria, Beatriz, solo que la disfrutarás desde la distancia». Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Preparé mi mudanza a Valencia mientras seguía interpretando mi papel de mujer demente en Madrid. Miguel y Diana estaban eufóricos, pensando que finalmente me tendrían lejos, aislada, vulnerable. Empacaron mis cosas con entusiasmo casi indecente. «Beatriz», decía Diana con esa dulzura falsa, «empaqué tu ropa de invierno también, aunque en Valencia no hace tanto frío como en Madrid». «Gracias, hija», respondía yo, usando esa palabra que sabía que a ella le molestaba. La veía tensarse cada vez que la llamaba hija. El 30 de junio, día antes de mi mudanza oficial, Miguel organizó una pequeña cena de despedida. Invitó a algunos vecinos,
Los pocos amigos que yo aún tenía, era todo una farsa, por supuesto, él jugando el papel de hijo devoto. Mi madre necesita un cambio de aires. Les decía a todos, va a estar muy bien en Valencia, cerca del mar que tanto ama. Los vecinos me miraban con lástima, pensando que era una pobre anciana enferma, siendo enviada lejos. Si tan solo supieran la verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, subí a mi habitación y miré alrededor por última vez. Esta casa había sido mi hogar durante más de 40 años. Aquí había criado a Miguel, había amado a Antonio, había vivido mis mejores y peores momentos, y ahora la estaba dejando, no porque quisiera, sino porque mi propio hijo me había traicionado de una forma tan profunda que no había vuelta atrás. Toqué las paredes, las mismas paredes que habían escuchado risas de niño y que ahora habían escuchado conspiraciones de muerte. Y me despedí, no de la casa, sino de la mujer que había sido, la madre confiada, la esposa devota. Esa Beatriz moría esta noche. La Beatriz que se mudaba a Valencia era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el amor no siempre es correspondido y que a veces la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú misma. El 1 de julio de 2022 amaneció con un cielo despejado sobre Valencia. Miguel condujo las 4 horas desde Madrid con una velocidad que traicionaba su impaciencia por deshacerse de mí. Diana iba en el asiento del copiloto, ambos en silencio, probablemente contando mentalmente el dinero que pronto sería suyo. Yo iba atrás, con mi pequeña maleta en el regazo, mirando pasar el paisaje español y pensando que esta era la última vez que estaría con ellos, la última vez que tendría que fingir, la última vez que soportaría su presencia venenosa. Cuando llegamos a la villa, Carlos ya estaba esperando con las llaves. Señora Beatriz, me saludó con una sonrisa cálida. Bienvenida a su nuevo hogar. Miguel y Diana me ayudaron a entrar, aunque sus gestos eran mecánicos, vacíos de afecto real. Recorrimos la casa una vez más. Los muebles que había pedido ya estaban instalados. Una cama cómoda en el dormitorio principal, un sofá en la sala, una mesa de comedor, lo esencial. ¿Contrataste a alguien para que te ayude?, preguntó Miguel mientras inspeccionaba las habitaciones como si ya fueran suyas. Sí, mentí. Una señora del pueblo viene 3 veces por semana. Se llama Carmen. No había ninguna Carmen, por supuesto, pero ellos no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Diana abrió el refrigerador que Carlos había llenado con comida básica. Aquí hay suficiente para unos días. Luego tendrás que pedirle a Carmen que te ayude con las compras. Gracias, Diana, dije con voz temblorosa. Sois tan buenos conmigo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula al escuchar esas palabras, probablemente pensando en lo irónico que era, considerando que estaban planeando mi muerte. Pasaron 2 horas mostrándome cómo funcionaba todo, aunque yo sabía perfectamente cómo vivir en una casa. Miguel me dejó varios números de emergencia en la nevera. Mamá, si necesitas algo, llámame. Aunque estaremos muy ocupados en Madrid, siempre puedes llamar. Traducción: no nos molestes. ¿Cuándo vendrán a visitarme?, pregunté con genuina curiosidad. Quería saber cuánto tiempo pensaban dejarme sola antes de lo que sea que tuvieran planeado. Pronto, mamá, dijo Miguel besándome la frente. Ese beso se sintió como el de Judas. Muy pronto. Los vi partir desde la ventana de mi nueva sala. El coche desapareció por la calle bordeada de palmeras y solo entonces me permití respirar realmente. Caminé por mi villa, ya no fingiendo confusión, ya no actuando,
Toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé que la brisa del Mediterráneo llenara cada rincón. Por primera vez en un año era yo misma, Beatriz completa, sin máscaras, y lloré por todo lo que había perdido, mi hijo, mi familia, mi inocencia, pero también sonreí, porque había ganado algo más valioso, mi libertad. Los siguientes 13 días fueron de preparación. Alberto venía a visitarme cada 3 días, siempre en horas donde nadie lo vería. Me traía provisiones, nos sentábamos en la terraza y repasábamos el plan una y otra vez. El 14 de julio a las 10 de la noche, recitaba yo. Llamo al 112 diciendo que tengo dolor en el pecho. Cuando llegue la ambulancia, tú ya estarás aquí con el médico que ha accedido a ayudarnos. Ellos intentan reanimarme, pero es tarde. Certificado de defunción inmediato. Y tú, agregaba Alberto, te quedas escondida en el sótano hasta que todo pase. Ni un sonido, ni una luz. Cremación al día siguiente, sin cuerpo real obviamente. Y el 16 de julio, cito a Miguel y Diana en mi oficina para la lectura del testamento. Cada noche me paraba en mi terraza mirando el mar y pensaba en Antonio. Mi amor, le susurraba al viento. Ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras saber que finalmente aprendí a defenderme. A veces juraba que podía sentirlo a mi lado, orgulloso, animándome a seguir adelante. La noche del 14 de julio llegó con una tormenta eléctrica. El cielo sobre Valencia rugía con truenos y los relámpagos iluminaban el mar como si los dioses mismos estuvieran presenciando lo que estaba por suceder. A las 9:30 de la noche, Alberto llegó con el doctor Enrique Salinas, un médico retirado que le debía un favor enorme a Alberto por haberlo salvado de un problema legal años atrás. Señora Beatriz, me saludó el doctor Salinas con respeto. Quiero que sepa que esto va contra todo lo que me enseñaron en medicina, pero Alberto me ha contado su historia y creo que lo que está haciendo es legítima defensa. Gracias, doctor, respondí. Sé que les estoy pidiendo mucho. A las 10 en punto, hace la llamada, me recordó Alberto. Nosotros estaremos esperando afuera. Cuando llegue la ambulancia real, el doctor Salinas se identificará como tu médico personal, que casualmente estaba de visita. Él tomará el control de la situación. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. A las 9:58 de la noche, tomé mi teléfono con manos temblorosas. A las 10 de la noche en punto, marqué el 112. 112, ¿cuál es su emergencia? Me duele el pecho, dije con voz débil, actuando mi papel final. No puedo respirar bien. Creo que es mi corazón. ¿Cuál es su dirección, señora? Les di la dirección de la villa. ¿Hay alguien con usted? No, estoy sola. Por favor, dense prisa. Colgué y miré a Alberto. Ya está. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, repitió él, tomando mi mano. En unos minutos, Beatriz Márquez Torres morirá, y tú serás libre. La ambulancia llegó en 7 minutos. El doctor Salinas salió a recibirlos. Soy el doctor Enrique Salinas, médico personal de la señora Márquez. Estaba cenando con ella cuando comenzó con los síntomas. Los paramédicos entraron rápidamente. Yo estaba en el sofá, fingiendo dificultad para respirar. Uno de ellos comenzó a revisarme mientras el doctor Salinas les daba mi historial médico: demencia, problemas cardíacos previos, edad avanzada. Tenemos que llevarla al hospital, dijo el paramédico. No, intervino el doctor Salinas con voz grave. Miren sus signos vitales, está entrando en paro. Y entonces, en medio del caos controlado, el doctor Salinas hizo algo extraordinario.
Sacó un pequeño dispositivo de su maletín, algo que anuló temporalmente las lecturas de los monitores de los paramédicos. Para ellos, parecía que mi corazón se había detenido. «No tiene pulso», gritó uno, iniciando RCP. Durante 5 minutos que parecieron eternos, fingieron intentar reanimarme mientras yo yacía inmóvil, conteniendo la respiración en intervalos, dejando mi cuerpo completamente laxo. Finalmente, el doctor Salinas miró su reloj. Hora de defunción, 22 horas y 23 minutos. Lo siento, hicimos todo lo posible. Uno de los paramédicos, un chico joven que no tendría más de 25 años, se veía devastado. «Lo siento mucho, doctor. ¿Tiene familia a quien notificar?» «Un hijo en Madrid», respondió el doctor Salinas. «Yo me encargaré de llamarlo». Cubrieron mi cuerpo con una sábana blanca. Me llevaron a la ambulancia, no con sirenas urgentes, sino con el silencio respetuoso que se guarda para los muertos. En la morgue temporal del hospital, el doctor Salinas completó el papeleo mientras yo permanecía bajo la sábana, quieta como una estatua, escuchando todo. «Cremación inmediata según deseos de la fallecida», dictaba el doctor Salinas, «sin autopsia necesaria, muerte por causas naturales, infarto agudo de miocardio». 1 hora después, cuando todos se fueron, el doctor Salinas levantó la sábana. «Ya puedes respirar, Beatriz. Estás oficialmente muerta». Me senté lentamente, mis músculos adoloridos de estar tan tensa. «¿Funcionó?» «Perfectamente», respondió con una sonrisa cansada. «Ahora viene la parte más difícil para ti, desaparecer». Alberto me llevó de vuelta a la villa en completo secreto, usando carreteras secundarias. Durante el trayecto, él ya estaba en su teléfono. «Es hora de llamar a tu hijo». A las 11:45 de la noche, el teléfono de Miguel sonó. Yo estaba escuchando por altavoz, escondida en el asiento trasero del coche de Alberto. «¿Diga?» La voz de Miguel sonaba irritada. Probablemente lo habíamos despertado. «¿Señor Miguel Márquez?» «Sí. ¿Quién es?» «Soy el doctor Enrique Salinas, médico de su madre Beatriz. Lamento informarle que su madre ha fallecido esta noche de un infarto». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «¿Qué?» La voz de Miguel no sonaba triste, sonaba sorprendida, conmocionada. Su madre sufrió un paro cardíaco aproximadamente a las 10 de la noche. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarla. Lo siento mucho. Espere, ¿cómo? ¿Cuándo? Miguel tartamudeaba. Escuché ruido de fondo, Diana preguntando qué pasaba. ¿Cuándo puedo ver el cuerpo? Me temo que eso no será posible, respondió el doctor Salinas con tono profesional. Su madre dejó instrucciones muy específicas de cremación inmediata. El proceso se llevará a cabo mañana temprano. Sus cenizas estarán disponibles para recoger el día 16 o pueden ser esparcidas en el mar según era su deseo. No, espere, yo necesito identificar el cuerpo. Señor Márquez, lo interrumpió el doctor Salinas con firmeza. Soy médico certificado y estuve presente en el momento de su muerte. La identificación ya fue realizada. Todo está en orden legal. Colgó antes de que Miguel pudiera protestar más. En el silencio del coche, Alberto me miró por el espejo retrovisor. ¿Cómo te sientes? Como si acabara de nacer, respondí honestamente, y como si acabara de morir. Es extraño. Los siguientes 2 días fueron surrealistas. Yo estaba encerrada en mi villa, con las cortinas cerradas, sin hacer ruido. Alberto me informaba de todo por mensajes encriptados. Miguel y Diana habían llamado al hospital varias veces, exigiendo ver el cuerpo, pero les dieron la misma respuesta: cremación completada según deseos de la fallecida.
No había cuerpo que ver. El 16 de julio, día de la cita en la oficina de Alberto, me desperté con el sol bañando mi habitación. Hoy era el día en que Miguel y Diana descubrirían la verdad. Y aunque yo no podría estar ahí físicamente, Alberto había instalado una cámara escondida en su oficina. Podría ver todo desde mi laptop. A las 10 de la mañana, Miguel y Diana llegaron a la oficina de Alberto. Los vi a través de la cámara, vestidos de negro como si hubieran estado de luto, aunque sus rostros no mostraban tristeza, sino apenas contenida anticipación. Miguel llevaba un portafolio, probablemente lleno de documentos que pensaba necesitaría para reclamar su herencia. Señor Márquez, señora, los saludó Alberto con formalidad fría. Siéntense, por favor. Se sentaron frente al gran escritorio de roble. Diana tenía esa expresión de falsa tristeza que seguramente había practicado frente al espejo. Ha sido tan repentino, dijo con voz quebrada. No puedo creer que Beatriz se haya ido. Sí, agregó Miguel, aunque sabíamos que con su demencia y su edad algo así podía pasar en cualquier momento. Aún así, es un shock. Alberto los miró con expresión inescrutable. Empecemos con la lectura del testamento. Sacó un documento grueso de su archivador. Miguel se inclinó hacia adelante, los ojos brillantes. Alberto comenzó a leer. Yo, Beatriz Márquez Torres, en pleno uso de mis facultades mentales. Espere, interrumpió Miguel. ¿Pleno uso de sus facultades? Pero mamá tenía demencia. ¿Cuándo se hizo este testamento? El 15 de abril de 2022, respondió Alberto sin emoción. 3 meses antes de su muerte. Diana frunció el ceño. Pero para entonces ella ya estaba muy mal. No podía estar en pleno uso de sus facultades. Eso es lo interesante, dijo Alberto cerrando el documento. ¿Por qué no les muestro algo antes de continuar? Giró su laptop hacia ellos y presionó play. En la pantalla apareció un video. Era yo en la oficina de Alberto, con fecha del 15 de abril, claramente visible. Mi nombre es Beatriz Márquez Torres, decía mi imagen en la pantalla con voz clara y firme. Tengo 68 años. Hoy, 15 de abril de 2022, estoy aquí por voluntad propia para modificar mi testamento. Quiero que quede constancia de que estoy completamente lúcida, que entiendo perfectamente lo que estoy haciendo y que estas son mis decisiones finales. Miguel se había puesto pálido. ¿Qué es esto? Evidencia, respondió Alberto simplemente. ¿Evidencia de qué? Mi madre tenía demencia diagnosticada. ¿Tenía? Alberto alzó una ceja. Qué curioso que uses ese tiempo verbal. ¿Cómo sabías que ya no la tiene? Perdón, que ya no la tenía. Es un decir, tartamudeó Miguel. Solo déjame mostrarte otra cosa. Alberto abrió otra carpeta en su computadora. Esta vez comenzó a reproducir las grabaciones de audio. La primera era la conversación que yo había escuchado aquella noche desde mi habitación, la que había cambiado todo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esta farsa? Era la voz de Diana, inconfundible. 1 año más, fingiendo que me importa esta vieja. El rostro de Diana se descompuso. Eso no. ¿Dónde conseguiste eso? De tu propia boca, respondió Alberto fríamente. Reprodujo más, conversación tras conversación, planes detallados de cómo internarme, cómo tomar mi dinero, cómo vender mis propiedades. Y luego, la grabación más incriminatoria de todas, aquella del viaje a Valencia. Si algo le pasara allá, tan lejos de nosotros, nadie sospecharía nada. Las personas mayores con demencia sufren accidentes todo el tiempo. Miguel se puso de pie de golpe, tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Esto es ilegal.
No pueden grabar conversaciones privadas sin consentimiento. Oh, pero puede, respondió Alberto con una sonrisa fría, cuando esas conversaciones constituyen conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y planificación de asesinato. ¿Sabes cuántos años de prisión conllevan esos cargos, Miguel? No estábamos planeando matarla, dijo Diana con voz aguda. Solo hablábamos, solo... ¿Solo qué? Alberto sacó más papeles. Solo planeando su internamiento forzoso, solo robando de las cuentas de alquiler que se suponía estabas administrando. Oh, sí, también tengo los registros bancarios, 45.000 euros desviados de los alquileres directamente a tu cuenta personal. Miguel se dejó caer en la silla, el rostro gris. ¿Qué quieres? Yo no quiero nada, respondió Alberto. Esto es lo que Beatriz quería. Y ahora déjame leerte su testamento real. Volvió a abrir el documento. A mi hijo Miguel Márquez Sánchez no le dejo nada. Ha demostrado durante los últimos meses de mi vida que su interés en mí era puramente monetario. A Diana Ruiz de Márquez no le dejo nada, por las mismas razones. Mis 3 apartamentos en Madrid serán vendidos y el dinero irá a la Fundación Española de Alzheimer. Mi cuenta de ahorros, con 450.000 euros restantes, será dividida entre mi sobrina Pilar García en Sevilla y Rosita Méndez, quien cuidó a mi esposo con verdadero amor en sus últimos días. No, susurró Miguel. No, no, no. Y la villa en Valencia, continuó Alberto, donde supuestamente morí, va a la Fundación Valenciana de Ayuda al Anciano, para ser usada como refugio para personas mayores víctimas de abuso familiar. Diana dejó escapar un sollozo, no de tristeza, sino de rabia y frustración. Lo planeó todo, la vieja perra lo planeó todo. Cuida tu lenguaje, dijo Alberto con tono peligroso. Estás hablando de una mujer muerta, una mujer que ustedes torturaron psicológicamente durante 1 año entero. ¿Y ahora qué? Preguntó Miguel con voz hueca. Ahora, Alberto se reclinó en su silla. Tienen 2 opciones. Opción 1, aceptan este testamento sin protestar. Desaparecen silenciosamente. No reciben nada, pero tampoco van a la cárcel. Opción 2, pelean esto en corte. Y si eligen esa opción, entregaré todas estas grabaciones a la policía y al fiscal. Irán a juicio por conspiración, fraude, abuso de ancianos e intento de asesinato. Aunque Beatriz murió de causas naturales, sus palabras en esas grabaciones constituyen intención criminal. Eso es chantaje, escupió Diana. No, corrigió Alberto calmadamente, es justicia. Beatriz me dio instrucciones muy específicas, darles una oportunidad de salvarse, pero solo una. ¿Qué eligen? Hubo un largo, tenso silencio. Vi a través de la cámara cómo Miguel y Diana se miraban, toda una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Miguel habló con voz rota. Aceptamos, no pelearemos el testamento. Sabia decisión, dijo Alberto. Ahora fírmenme estos documentos renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia de Beatriz Márquez Torres. Los vi firmar, sus manos temblando, sus sueños de riqueza convertidos en polvo. Cuando terminaron, Alberto les entregó una copia. Pueden irse. Y si yo fuera ustedes, cambiaría mi forma de vivir. Porque estas grabaciones quedarán en custodia de 3 abogados diferentes, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo me pasa a mí o si ustedes vuelven a tener cualquier tipo de problema legal. Están siendo vigilados para siempre. Miguel y Diana salieron de la oficina como zombies, derrotados, destruidos. Desde mi villa en Valencia, con lágrimas corriendo por mi rostro, observé todo, vi
cómo se derrumbaban, vi cómo pagaban por su traición, y aunque había imaginado que este momento me llenaría de satisfacción pura, lo que sentí fue más complejo. Sí, había justicia, sí, había ganado, pero también había perdido. Había perdido la ilusión de familia, había perdido la posibilidad de reconciliación, había perdido a mi hijo, no porque muriera, sino porque descubrí quién realmente era. Alberto me llamó inmediatamente después. ¿Lo viste todo? Cada segundo. Respondí con voz ronca por las lágrimas. ¿Cómo te sientes? Vacía, admití, y libre, y triste, y victoriosa, todo al mismo tiempo. Es normal, dijo él con gentileza. Has cerrado un capítulo muy doloroso, pero Beatriz, ahora tienes el resto de tu vida por delante. Una vida sin mentiras, sin máscaras, sin miedo. Tenía razón, y cuando colgué el teléfono, salí a mi terraza y miré el mar Mediterráneo brillando bajo el sol de mediodía. Me permití llorar libremente todas las lágrimas que había contenido durante un año entero. Lloré por la madre que había sido y que nunca volvería a ser. Lloré por el hijo que perdí, o quizá que nunca realmente tuve. Lloré por Antonio, quien no estaba aquí para verme libre, pero cuyo amor me había dado la fuerza para llegar hasta este punto. Y cuando no me quedaron más lágrimas, respiré profundamente el aire salado y sentí algo extraordinario. Paz, verdadera, profunda, inquebrantable paz. Los meses siguientes fueron de reinvención. Adopté el nombre de Ana Martínez para mi vida diaria en Valencia. Los vecinos me conocían como una viuda retirada de Barcelona que buscaba tranquilidad. Hice amigas en la plaza del mercado. Aprendí a hacer paella correctamente con una señora llamada Carmen, irónico, dado que ese era el nombre que había inventado para mi cuidadora ficticia. Me uní a un club de lectura. Tomé clases de pintura. Cada mañana caminaba por la playa, los pies descalzos en la arena, el sol besando mi rostro. Y cada noche me sentaba en mi terraza con una copa de vino y miraba el atardecer. A veces hablaba con Antonio. Lo hice, mi amor, sobreviví, me liberé. Alberto me visitaba una vez al mes, trayendo noticias del mundo que había dejado atrás. Miguel y Diana se habían divorciado 6 meses después del funeral. Ambos habían tenido que vender su apartamento para pagar deudas. Miguel trabajaba ahora en un call center. Diana se había mudado con su madre. Se destruyeron mutuamente, me contó Alberto en una de sus visitas. Sin tu dinero para unirlos, no tenían nada. No sentí alegría por su miseria, pero tampoco sentí pena. Un año después de mi muerte, en julio de 2023, estaba en el mercado comprando naranjas cuando una niña pequeña chocó conmigo corriendo. «¡Perdón, señora!», gritó entre risas. Su madre la alcanzó, disculpándose profusamente. Mientras las veía alejarse, la madre tomando la mano de su hija con amor genuino, sentí una punzada, pero ya no era de dolor. Era de aceptación. Yo había tenido mi oportunidad de ser madre. Había amado a mi hijo con cada fibra de mi ser. Que él eligiera no corresponder ese amor no disminuía el valor de lo que yo había dado. El problema nunca fue mi amor, fue su incapacidad para apreciarlo. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi terraza en Valencia, con el sonido de las olas como música de fondo, tengo 69 años. Oficialmente estoy muerta, pero nunca he estado más viva. Me levanté cuando el mundo esperaba que me rindiera. Fingí debilidad para ganar fuerza. Actué confusión para obtener claridad. Y al final, cuando todos pensaban que había perdido todo, gané lo más importante, mi libertad y mi dignidad. Extraño a Miguel, extraño al niño que fue o al niño que imaginé que era,
pero no extraño al hombre en el que se convirtió. Ese hombre es un extraño para mí. Si hay algo que quiero que aprendas de mi historia, es esto. Nunca es tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Y a veces, la mayor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan hermosa que su ausencia en ella se convierte en su mayor castigo. Beatriz Márquez Torres murió el 15 de julio de 2022, pero Ana Martínez nació el mismo día, y Ana es más sabia, más fuerte y más libre de lo que Beatriz nunca fue. El amor de una madre debería ser el regalo más puro del mundo, pero cuando ese amor es traicionado, cuando es tomado como debilidad, cuando es explotado, entonces una madre tiene todo el derecho de recuperar su vida, y eso es exactamente lo que hice. Mi nombre es Beatriz, tengo 69 años y esta es la historia de cómo fingí demencia para descubrir la verdad, de cómo fingí mi muerte para reclamar mi vida y de cómo al final la única persona que realmente ganó fui yo. Fin, 15 de julio de 2024, 2 años después. Epílogo. Alberto sigue visitándome cada mes. Pilar vino desde Sevilla y lloró en mis brazos cuando le conté la verdad. Rosita me manda fotos de su nueva casa en Ecuador, comprada con su parte de la herencia. Miguel y Diana nunca supieron que sobreviví y nunca lo sabrán. Para ellos, soy un fantasma, un recordatorio de lo que perdieron por su codicia, y para mí, ellos son simplemente el pasado, porque aquí en Valencia, con el mar como testigo y el sol como compañero, finalmente aprendí la lección más importante. La familia no siempre es sangre. A veces, la familia es la paz que encuentras cuando tienes el coraje de dejar ir a quienes te lastiman. Y esa paz, esa hermosa y merecida paz, no tiene precio.